La oscura noche envolvía la vieja plaza de Santa Elena cuando, con un jirón de tela y un grito ahogado, la arrastraron como si no valiera nada. Sus ojos, húmedos de miedo, se alzaron hacia el jinete solitario que emergía en el horizonte. Su silueta recortada contra la luna. Solo unas horas antes, aquel rostro era un recuerdo difuminado de esperanza. Ahora, parecía la última chispa de su salvación. ¿Qué ocurrió aquella funesta tarde para que una familia vendiera a su propia hija? ¿Quién es el misterioso forastero que, tras años de ausencia, regresa decidido a cambiarlo todo? En los próximos minutos descubrirás traiciones sepultadas, promesas arrebatadas y el fuego de la venganza que arderá en los corazones de quienes creían haberla destruido. Hace una década, Esperanza Reyes era la curandera más respetada de su pueblo. Su tacto aliviaba fiebres y sus conocimientos nutrían la fe de cada vecino. Pero la miseria y la codicia convirtieron ese don en una condena, obligada a servir a un amo despiadado. Perdió nombre, tierra y familia, mientras la garúa nocturna impregnaba cada rincón de su prisión. Ella tejía en silencio un anhelo de libertad. Y fue entonces cuando el lobo solitario volvió a galopar a su vida, desafiando al destino con el eco de un pasado que no descansaría hasta hacer justicia. El crepitar apagado del fuego en la vieja chimenea apenas iluminaba la pequeña cocina de adobe. Esperanza se hallaba erguida junto a la pared, el rostro pálido pero firme, mientras escuchaba con el corazón hecho pedazos las palabras de su padre. Él hablaba con brusquedad, el ademán nervioso de quien sopesa monedas invisibles. No tenemos otra opción, decía, el hacendado Blackwood pagará nuestras deudas. Y ella ayudará en el rancho. Su voz resonaba hueca contra las paredes. Cada sílaba era un clavo que separaba un pedazo de su infancia. A su madre, esa mujer diminuta encorvada sobre el hornillo, se le quebraban las manos en silenciosos gestos de impotencia. Los ojos húmedos evitaban los de Esperanza. Lo siento, hija, murmuraba apenas un susurro, pero las palabras no alcanzaban a sellar la herida abierta en el alma de la niña que, por primera vez, comprendía que su propia sangre la había entregado como si fuera un simple objeto. En el rincón, la hermana pequeña, de apenas 8 años, aferraba un muñeco raído. No entendía del todo, pero adivinaba la tensión. Los ojos grandes de la niña mayor se clavaban en ella con una mezcla de amor y despedida anticipada. Cuando su padre le arrancó el rosario, la píldora de consuelo que su madre había rezado para curarla de todas las fiebres, Esperanza supo que su vida había cambiado para siempre. Lo apretó contra el pecho hasta que sus dedos blancos se hundieron en la madera gastada. Caminó hacia la puerta sin pronunciar palabra. Cada paso era un puñal. La casa que la vio nacer. Los campos donde aprendió a recolectar hierbas. El nombre con que la llamaban desde pequeña. Todo quedaba atrás. En la umbría silla junto al umbral, su madre alzó la vista un instante. Y en esa mirada Esperanza vio el dolor y la rendición. Al salir, el soplo del viento fresco la envolvió como un abrazo gélido. La noche estaba enmudecida, solo interrumpida por el canto lejano de un búho. Sin más equipaje que el rosario contra el pecho y un puñado de recuerdos. Esperanza emprendió el camino hacia el rancho donde sería la sirvienta de la familia Blackwood. Mientras sus pasos se alejaban, la casa de su infancia se volvía una silueta negra contra el cielo estrellado, el primer muro que debía traspasar para descubrir, en la fría soledad del dolor, la fuerza que jamás supo que llevaba dentro. El amanecer en el rancho Blackwood era apenas un murmullo de piar de gallinas y el roce frío del rocío en los cañaverales.
Para Esperanza, cada mañana empezaba con un nudo en el estómago. Su nombre había desaparecido de las conversaciones. Relegado al cuarto trasero donde pasaba sus jornadas lavando sábanas blancas de la familia. Sus manos rojas por el jabón y el frío del agua. Nadie preguntaba por ella. Y ella se dejó volver invisible. Aprendió a agachar la cabeza ante el mayordomo que la empujaba con la chancla. A no responder cuando los niños de los Blackwood la llamaban sirvienta de sangre mestiza. La humillación diaria fue una piedra tras otra, hasta formar un muro gris que la separaba de su propia identidad. Pero en silencio, muy en silencio. Esperanza guardaba cada ofensa como una llama minúscula en su corazón. Cuando el patrón le arrojaba los restos de su cena en un plato oxidado, sentía la furia nacer debajo de la piel, un fuego que le prometía venganza. Durante las noches, en la penumbra de su cuartucho, repasaba en la mente cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, y se lo juraba. No volvería a ser tan fácil de aplastar. En el banco del patio trasero, junto al gran roble que divisaba desde la ventana, encontró su refugio. Allí, entre raíces torcidas, restregaba una tabla de madera hasta convertirla en mortero improvisado, con hierbas arrancadas al amanecer. Años atrás las había recogido para curar fiebre. Comenzó a preparar ungüentos. Su maestría, heredada de su padre, permanecía intacta, oculta tras el uniforme ajado. Cada tarro de pomada que fabricaba era un acto de resistencia. Las heridas de los caballos del rancho se curaban con su toque secreto. Y los peones, agradecidos y atemorizados, le arrojaban monedas al caer la noche. Esperanza contaba el dinero en un trapo viejo, soñando con ese tesoro que le sirviera para recomprar su nombre. Pero el precio de ser invisible lo pagaba con la rabia y la soledad. Observaba desde la puerta entreabierta la risa frívola de las hijas de Blackwood. Sus trenzas rubias reluciendo al sol. Y entendía que jamás la verían como igual. En los remolinos de polvo que levantaban sus carruajes. Ella se perdía por completo. Una tarde, mientras aplicaba un ungüento al caballo favorito del patrón, escuchó un murmullo. ¿Quién cuida tan bien de mi corcel?, preguntó una voz nueva, profunda y con acento fronterizo. Alzó la mirada y vio al vaquero de sombrero negro, Alejandro Mendoza, observándola con curiosidad. En sus ojos ámbar, Esperanza sintió un atisbo de reconocimiento, como si él adivinara la fuerza contenida bajo su piel. Ese instante breve rompió el hechizo del olvido. Alguien la había visto de verdad. Pero aún debía ocultar su dolor y su orgullo mientras las sombras caían. Aquel hombre misterioso sería, sin que ella lo supiera, la chispa capaz de despertar su valor. El crepúsculo tiñó de carmesí el cielo sobre el rancho Blackwood cuando el forastero reapareció en el horizonte. Alejandro Mendoza avanzaba a paso lento, su silueta recortada contra el sol poniente. Cada rumor que había corrido tras él de sus cicatrices, de su leyenda como el lobo solitario, encontraba rostro en aquel hombre de mirada honda, cuya presencia helaba el aire. Esperanza lo vio llegar desde el portón de madera, la tabla de ungüentos todavía en sus manos. Su corazón se encogió. Aquel jinete no era un simple extraño, sino un fantasma del pasado que ella había enterrado en cada puñado de tierra removida bajo el roble. El eco de su primer disparo aún vibraba en sus manos. Ahora él volvía, trayendo consigo promesas y amenazas que aún ella no sabía descifrar. Alejandro desmontó con delicadeza, casi con reverencia, como si aquel suelo le reclamara algo olvidado. Cada movimiento suyo desbordaba la tensión de una herida mal sellada, la culpa por no protegerla.
La urgencia de un destino que les unía más allá de la sangre. Cuando al fin alzó la vista, sus ojos ámbar se encontraron con los de Esperanza, y el mundo se detuvo un instante. En esa mirada flotó la confesión muda de un pasado compartido, el peso de deudas antiguas, el miedo a perderla para siempre. He vuelto, dijo él, la voz grave sacudida por algo más que el polvo del camino. Y esta vez no pienso marcharme sin redimir lo que te quitaron. Las palabras retumbaron en la cuadra, encendiendo el resentimiento que las paredes del rancho parecían absorber durante años. Doña Helen Blackwood, al fondo, entrecerró los ojos con desdén. El retorno de aquel forastero ponía en jaque el frágil orden de su dinastía. Pero Esperanza descubrió que, tras las cortinas, no le importaba el odio de su ama. Lo único que importaba era la promesa que él le ofrecía: justicia, venganza, libertad. Por primera vez en años, su férrea contención flaqueó. Recordó las noches interminables sujetando aquel mortero, soñando con el momento de derrotar a su opresor. Y el momento estaba cerca. El forastero había regresado para acompañarla, para encender el fuego que ella mantenía vivo en secreto. Sin embargo, un vértigo de duda la asaltó. ¿Podría confiar en él completamente? ¿O el precio de esa confianza sería más alto de lo que estaban dispuestas a pagar? No estamos seguras de a qué vienes, musitó Esperanza, los dedos temblorosos sobre la tabla. ¿Vienes a rescatarme o a arrastrarme de nuevo al abismo? Alejandro respiró hondo, revelando la grieta de su propia incertidumbre. He venido por ti y por lo que eres, respondió. Pero también vine para enfrentar los fantasmas que me atormentan. Porque el pasado no es un lugar al que uno pueda regresar sin llevar sus cicatrices. En ese instante, un cuervo graznó en lo alto, como advirtiendo que la tormenta estaba por desatarse. El aire se cargó de presagios mientras los dos se encontraban en silencio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La noche anterior a la gran audiencia, el viento aullaba entre las vigas del granero abandonado donde Esperanza y Alejandro habían reunido a su pequeño círculo de aliados, Carmela, el viejo Tomás y un par de rancheros que habían sufrido la tiranía de los Blackwood. Las antorchas dibujaban sombras vacilantes sobre sus rostros, pero en sus ojos ardía la determinación de quien ya no teme al dolor, sino que lo utiliza como arma. Hoy los desnudaremos ante todos, susurró Esperanza, apretando contra el pecho el medallón de su familia. Ya no será un duelo de fuerza, sino un juicio de verdades. Mientras revisaban los expedientes extraídos del despacho en llamas, Alejandro notó la temblorosa mano de Esperanza al mostrar, uno a uno, los documentos falsificados que habían firmado don Ricardo y el siniestro pacto de Blackwood con el juez corrupto Ortega. Cada firma adulterada, cada cláusula tramposa, era un puñal que maldecía el honor de su familia. Pero en ese dolor surgía su venganza, la revelación pública que liberaría al pueblo de Santa Elena de la sombra que durante décadas les había impedido respirar. A la medianoche, salieron en comitiva hacia la plaza principal. Carmela abrió la puerta de la vieja iglesia convertida en salón de usos múltiples y encendió la lámpara central. Adentro, las bancas chirriaban bajo los cuerpos expectantes de vecinos, peones y colonos. El aire olía a arena húmeda y a miedo contenido. Doña Helen Blackwood, sentada en el estrado junto al juez Ortega, frunció el ceño al ver entrar a los acusadores con antorchas y pruebas empuñadas como espadas. Pero no había marcha atrás. Alejandro alzó la voz, clamando la atención de todos. Santa Elena, esta noche demostraré que la injusticia vive en el nombre de un hombre y su linaje, dijo dejando caer sobre la mesa una pila de documentos.
Aquí figuran compras fraudulentas, testigos sobornados y hasta la falsificación de la firma de mi padre. Los murmullos se volvieron un rugido. Esperanza se acercó, mostrando a la multitud el medallón real con el mapa secreto grabado reverso. «Y esto», añadió con voz firme, «prueba que nuestras tierras nos fueron otorgadas por decreto real. Muy anterior a cualquier papel que don Ricardo se atreva a presentar». En ese instante, don Ricardo se levantó, pálido y descompuesto, con la mirada perdida entre las llamas que aún brillaban en las paredes. Intentó tomar la palabra, pero su voz se quebró. «Mentiras. Todo es un montaje de bandidos». El juez Ortega alzó la mano imponiendo silencio, con un temblor que revelaba su temor. «He revisado cada prueba», vaciló, «y declaro nulos todos los documentos firmados bajo coacción. Don Alejandro Mendoza Fuentes es el legítimo propietario de estas tierras, y doña Esperanza Reyes recupera los derechos de su familia». Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Luego, un estruendo de alivio. Gritos. Sollozos. Abrazos. Carmela lloraba de alegría. Tomás apoyaba la mano sobre el hombro de Esperanza mientras Alejandro la rodeaba con el brazo. Aliviado y desbordado por la victoria. Pero aquella venganza, nacida del dolor de años, no era un simple final. Era el sendero hacia un nuevo amanecer. Con las máscaras caídas y los culpables desenmascarados, solo quedaba sanar las heridas y reconstruir lo que la avaricia había destruido. La madrugada siguiente a la feroz revelación, el aire aún se sentía cargado de cenizas y promesas. Las primeras luces del alba filtraban su resplandor entre las ruinas de la gran casa de adobe, ahora convertida en símbolo de justicia más que en trono de injusticia. Esperanza se asomó al portal, dejando que el viento fresco acariciara su rostro, por primera vez. Respiraba sin el peso de 1000 cadenas invisibles. A su lado, Alejandro observaba los surcos que el fuego había dejado sobre las paredes, pero ya no veía destrucción, sino lienzos donde el nuevo mundo cobraría forma. En su pecho, el medallón descansaba cerca del corazón, recordándole el precio que habían pagado y el valor de la libertad recuperada. «Nunca imaginé que esto sería posible», murmuró Esperanza, con la voz rasgada por la emoción, «que algún día caminaría libre en la tierra de mi familia». Alejandro le tomó la mano y juntos avanzaron entre los escombros, recogiendo las piedras más firmes para reconstruir los cimientos. Cada fragmento se convertía en crucial recordatorio de su pasado compartido, de la traición de parientes codiciosos, de las noches interminables de olvido, del retorno arriesgado de un forastero y de la venganza consagrada en última veredicto. Mientras alzaban los primeros muros nuevos, la comunidad comenzó a despertar. Carmela llegó con una carreta repleta de semillas y herramientas, deseando que aquel nuevo hogar se llenara de vida. El viejo Tomás, con la mirada encendida, organizó a los vecinos para trazar los surcos de riego siguiendo los símbolos del medallón, enseñando a las manos que antes solo surcaban el látigo a ahora arar la tierra. «Esto es más que reconstruir un rancho», dijo Tomás mirando a Esperanza. «Estamos reescribiendo nuestra historia, devolviéndole dignidad a cada surco de este suelo». Las lágrimas asomaron en los ojos de Esperanza, quien recordó cada momento de dolor. El llanto silencioso al atar las cuerdas. Los años de invisibilidad en la sombra de un apellido falsamente glorioso. La incertidumbre de vivir fuera de ley, sin un lugar al que llamar hogar. Hoy, esos fantasmas parecían disiparse con cada gota de sudor que regaba el terreno. Con el primer rayo de sol, el pozo antiguo que don Manuel había cavado se llenó de agua clara.
El líquido brotó con un murmullo de esperanza, inundando las raíces de centenarios mezquites. Alejandro, conmovido, se arrodilló y hundió las manos en el agua fría, como reivindicando su propio renacimiento. Que fluya libre como nuestra voluntad, susurró al beber un sorbo. Que nunca más vuelva a secarse la justicia ni el amor en estas tierras. La jornada avanzó entre risas y cantos. Mujeres sazonaban frijoles recién cosechados. Los niños corrían dejando huellas de barro. Y los hombres alzaban los muros con fuerza contenida. Cada piedra colocada, cada surco habilitado para el agua. Cada semilla enterrada era un himno a la libertad jamás concedida. Un testimonio del renacimiento que el pueblo había anhelado en silencio durante décadas. Al caer la tarde, cuando el sol bañó la nueva estructura con un resplandor dorado, Esperanza y Alejandro subieron al primer piso para contemplar su obra. Frente a ellos, el valle se abría, vivo y vibrante, testigo de la sangre derramada y la pasión inquebrantable. Este es el inicio que nunca me permitieron tener, dijo Esperanza, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Libre no solo de cadenas, sino de secretos, de miedos y de venganza. Alejandro la abrazó con ternura. En sus ojos brillaba la promesa de un futuro compartido. Sin sombras, hoy empieza la verdadera historia de Santa Elena, respondió él. Una historia de libertad, renacimiento y un amor que, cada día, construye un hogar más fuerte que cualquier muro. Y así, bajo el cielo encendido por el ocaso, los dos se fundieron en un abrazo que sellaba la victoria definitiva, la libertad plena. Lograda no por la fuerza bruta, sino por el coraje de enfrentar el dolor, la fidelidad a la verdad y la voluntad de renacer juntos.